Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que abramos nuestras Biblias en capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Quiero decirle a todos, mientras usted abre su Biblia, quiero decirles a todos que usted puede buscar en el Facebook también o en el canal YouTube de la iglesia, puede buscar también las predicaciones, sea la de la semana pasada, los domingos pasados, los puede buscar ahí para que por aquello que usted quiera compartirlo también con algún familiar suyo, ¿verdad? Esta mañana voy a hablarles a ustedes acerca de Mateo capítulo 24, en el versículo 14, y el tema voy a tocarlo así: y entonces vendrá el fin. Es como dice el versículo 14, lo dice así. Vamos a ver, ¿ya lo tienen? Mateo capítulo 24. Quisiera que inclusive usted mantenga su Biblia abierta. Una vez que leemos el versículo, usted deje su Biblia abierta, porque vamos a leer muchos versículos de todo ese capítulo 24 de Mateo. Ok. El verso 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Lo quieren leer de nuevo conmigo ese versículo tan interesante? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué pasará? Ok, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? Ok, quiero, hermanos, que usted entienda que este es un capítulo de los más interesantes. Es un mensaje profético, es un mensaje que Jesús habló, y lo habló pensando en nosotros, pensando en este último tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y quizá los que escucharon este mensaje hace 2000 años vieron algunas de las cosas que Jesús habló, vieron cumplirse algunas de las cosas que Jesús estaba profetizando. No lo vieron todo. Nosotros que vivimos en este tiempo, sí veremos muchas, pero muchas cosas que Jesús las anunció para que nosotros estuviéramos apercibidos de lo que va a suceder en estos tiempos. A Jesús le hacen una pregunta, o más bien le hacen tres preguntas. Veamos las preguntas que le hacen a Jesús. Mateo capítulo 24, verso 1. Dice: cuando Jesús salió del templo, tenía una predicación larga en el templo. Cuando Jesús salió del templo, dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pareciera, hermanos, y ustedes saben que el templo de Dios era una de las, bueno, en el tiempo de Salomón era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo donde estuvo Jesús predicando es el templo de los judíos. No sé si ustedes han visto el Muro de los Lamentos, así en televisión, en alguna documental o cosas. De ese templo prácticamente lo que queda hoy en día es esa parte del Muro de los Lamentos. Ahí estaba el templo que está hoy está donde era el templo donde estuvo Jesús, está la cúpula de la roca, que
prácticamente es un santuario que en este momento pertenece a los árabes, no a los judíos, porque en el año 70 después de Cristo, bueno, les voy a decir así, el primer templo que se construyó, lo construyó Salomón, aproximadamente unos 1000 años antes de que viniera el Señor. Vino después Nabucodonosor y destruyó ese templo. Jeremías dijo que ese templo iba a ser destruido, que los babilonios iban a entrar a Israel e iban a destruir el templo, esa séptima maravilla que había construido Salomón. Después de estar los israelitas en el exilio por unos 70 años en Babilonia aproximadamente, es decir, hermanos, ¿qué se celebraba en el templo? Se celebraba el culto a Dios. ¿Qué había en el templo? No habían sillas ni así como estamos nosotros sentados, no. En el templo no entraba nadie más que los sacerdotes y el sumo sacerdote. Era un lugar, hermano, donde nadie, absolutamente nadie que no fuera sacerdote no podía entrar. Era un lugar donde se ofrecía sangre. En la parte de afuera había un altar, había un lugar donde los sacerdotes tenían que lavarse para poder entrar al templo. También había un altar donde quemaban a los corderos, quemaban las vacas, ahí ofrecían los sacrificios allá por las partes de atrás, en lo que se conoce como los atrios también. Pero ya para entrar al templo había una parte que se llamaba lugar santo y luego había otra parte que se llama lugar santísimo. En el lugar santo, si usted fuera sacerdote y usted entraba, se iba a encontrar a la derecha, se iba a encontrar un lugar donde se ofrecían los panes de la propiciación, se llamaban, que era algo así como que había que cambiarlo todos los días, los panes, una mesa con panes. Al otro lado iba a encontrarse usted un candelero también de 7 o 9 brazos allí, también eso es lo que se iba a encontrar. No se iba a encontrar sillas, hermano, amén, ni ninguna otra cosa. Y aquí en el puro frente, en el puro centro, ahí había una urna con 2 querubines, uno aquí y otro aquí, que tenían sus alas extendidas hacia la urna, y dentro de la urna estaba el maná que había caído en el desierto, y también dentro de la urna estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley de Dios. Así que, hermano, hasta ahí podían llegar los sacerdotes, hasta ahí. De aquí en adelante estaba el lugar santísimo, que estaba separado por un tremendo velo de unos 3 metros y resto de alto. Además, el velo era sumamente grueso también. Y ya en ese lugar entraba únicamente el sacerdote, solamente entraba una vez al año. Se llamaba el lugar santísimo, era el lugar donde estaba también, hermano, el arca de Dios. El sacerdote entraba con un incensario, ¿verdad? Un perfume, y empezaba a echar el perfume ahí. El sumo sacerdote era el único que entraba a ese lugar y llevaba sangre de los corderos que se habían sacrificado. Mojaba un hisopo en la sangre y empezaba a tirar la sangre por todo lado, expiando todos los pecados de los israelitas que habían cometido durante todo el año. Ese lugar era intocable, ese lugar era sagrado, ese lugar, inclusive cuando el sumo sacerdote entraba ahí al lugar santísimo, entraba con una cuerda o con un mecate amarrado ahí a los pies, por aquello de que cayera muerto, por meterse en pecado, por meterse atrevidamente. Y entonces los sacerdotes que estaban en aquel lado pues lo iban a jalar para ellos no entrar. Así que era un cuidado tremendísimo. Ahí nadie. De hecho, un rey soberbio se atrevió un día a entrar, y cuando entró le salió lepra en la cara, en la cabeza, en la frente. Le empezó a salir lepra. Así que el templo era un lugar sumamente ¿qué? Sagrado. Era intocable, era la gloria de Dios de ese lugar. Ahí habitaba Dios. El día que se hizo el templo, imagínense usted, ese día que se hizo el templo,
habían 120 trompetistas. Oiga usted, 120 hombres tocando trompetas. Y muchos músicos. Se inauguró el templo, o hubo una dedicación del templo a Dios, y ese día, ese primer día que se hizo la dedicación del templo, cayó una nube del cielo, entró una nube del cielo sobre ese templo, y los sacerdotes que estaban allí no podían ni tocar, ni ministrar, ni cantar, porque la gloria de Dios tomó el control de la alabanza y del culto ese día. Así que vean ustedes, hermano, ese templo estaba allí en Jerusalén. Se cree que también ese templo se construyó en el monte Moriab, donde ofreció Abraham a Isaac. Y entonces ese lugar era demasiado sagrado, era la gloria de Dios. Estar el templo, estar allí, era que Dios estaba con nosotros, o sea, Dios estaba con los israelitas. Pero resulta, hermanos, que cuando usted lee la palabra del Señor, por ejemplo el libro de Ezequiel, usted se va a dar cuenta que en el libro de Ezequiel, a los años, empezaron, hermano, a meter dentro del templo ídolos, estatuas, y empezaron a meter cosas como a profanar prácticamente el templo. De hecho, le ofrecían incienso al dios Sol y al zodiaco, y los sacerdotes se empezaron a corromper y a meter y a profanar el templo de Dios. Y aquí es donde entra la ira de Dios. La gente empieza a abandonar los mandamientos de Dios, los israelitas empiezan a abandonarlos, y Dios siempre ha tenido profetas para decirle al pueblo: enderécese, corríjase. Y aquí es donde Dios levanta a Jeremías, y Jeremías empieza a decirle al pueblo: si no se arrepienten, este templo va a ser destruido. Y decir eso, hermano, ¿cómo cree usted que se sentía la gente? Decir que el templo iba a ser destruido, que los babilonios los iban a invadir. A Jeremías lo tomaron, lo metieron a la cárcel, escribió varias veces la profecía de cómo el templo iba a ser destruida. El rey soberbio quemó la Biblia, quemó la palabra de Dios, la que le entregó Jeremías. Y así hasta que un día se cumple la palabra de Jeremías, hermano, entra Nabucodonosor y le prende fuego a la ciudad, destruye toda la ciudad de Jerusalén, destruye todo el templo, destruye todo. Y fíjese usted que Nabucodonosor coge, porque todo lo que había en el templo era de oro y de plata, y coge el candelero, coge la mesa, coge la urna, el arca del pacto, todo lo coge, hermano, y se lo lleva para Babilonia. Y todos los utensilios, desde vasos, cucharas, platos, porque había un montón de utensilios, de cosas que se usaban dentro del templo para el culto a Dios, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor todo ese oro y toda esa plata se lo lleva para Babilonia y lo mete en las bodegas, ¿verdad? En su tesoro, ahí lo guarda, ahí lo mete y todo eso. Y la gloria de Israel, la gloria de ellos, de lo que se jactaban, la alabanza de ellos, fue, hermano, reducido absolutamente a nada. Era una vergüenza. Y ahí es donde se escribe un libro que se llama Lamentaciones. ¿Y qué quiere decir Lamentaciones? Eso. Es un libro que cuando usted lo lee es solo llorar, llorar y llorar y quejarse y quejarse y quejarse. Es el libro de Lamentaciones. Por eso a Jeremías se le llama el profeta llorón. Así que, hermano, se llevan a todos los israelitas, a los príncipes, reyes, sacerdotes y todo eso, se los llevan para Babilonia. ¿Quién queda en Israel? Solo gente pobre, muy pobre, queda ahí en Jerusalén, en Israel. Entre todos esos cautivos que se llevan a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que usted puede leer la historia en el libro de Daniel. Ahí entonces ellos llegan a Babilonia y dicen: bueno,
nosotros nos vamos a consagrar a Dios. Estamos en una tierra perversa, corrompida, y nos vamos a consagrar al Señor. Ahora, dentro de 70 años que pasan los israelitas en Babilonia, el anhelo de ellos, el deseo grande de ellos, el deseo de Israel, que era regresar de nuevo a su tierra. Pero el gran deseo y el deseo más grande que tienen ellos es de volver a restaurar el templo. De nuevo, queremos aquel templo glorioso, porque queremos de nuevo hacer sacrificios a Jehová. Usted me pregunta, ¿dónde hacían los israelitas sacrificios a Dios? En ningún lado. Se acabó el sacrificio. Ya no hay cordero, ya no hay sangre, ya no hay lugar santísimo, ya no hay sacerdote, no hay nada, no hay culto a Dios. Por eso usted puede leer uno de los salmos que dice que en Babilonia ellos llevaron las arpas, los instrumentos de música, y los babilonios le decían: tóquenos algunos de los cantos que ustedes cantaban allá en Jerusalén. Y los músicos celosos decían: ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extrañas? En tierra extraña. Séquese mi lengua, se me pegue mi lengua a mi paladar y mis dedos pierdan su destreza, decían los músicos, porque no vamos a tocar para Dios en una tierra extraña. Vea la tristeza. Por eso se escribe también uno de los salmos que dice, hermano, dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos, ¿cómo qué? Como los que sueñan. Era un sueño para ellos regresar de nuevo a su tierra. Seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa, mis labios de alegría al volver. Dice, eso es un sueño, regresar de nuevo a nuestra tierra y reconstruir el templo de Dios, y poder volver a ver el sacerdote donde entraba, poder ver donde se sacrificaban los corderos, construir. Y ahí es donde pasan 70 años en Babilonia, y luego en Asiria también, y regresan de nuevo a su tierra. Y está Esdras y Nehemías. Los dos, uno se encarga de levantar los muros y el otro se encarga de levantar de nuevo el templo. Y entonces se levantó de nuevo el templo. De nuevo. ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando levantaron el templo de nuevo, dice que los ancianos lloraban y los jóvenes saltaban y danzaban de alegría de ver los cimientos del templo. Pero resulta que los ancianos lloraban porque las medidas del templo no eran las mismas, porque los ancianos habían visto la gloria, porque los ancianos habían visto la belleza del templo antiguo. Los jóvenes no. Los jóvenes apenas estaban viendo un templo nuevo, con dimensiones totalmente hasta diferentes. Pero levantaron ese templo y empezaron a rendirle culto otra vez, sacrificios. Se restaura el sacerdocio, se restaura los corderitos, se restaura la alabanza, se restaura toda la gloria. Y por eso Ageo, que es un profeta, que le dicen los menores, yo no me gusta llamar profetas menores ni mayores, pero Ageo, cuando levantan esa casa, él da una profecía sumamente interesante que la han malinterpretado mucha gente. Cuando levantan de nuevo el segundo templo, Ageo dice: la gloria de esta casa será mayor, la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, la gloria que tuvo, porque los muchachos decían, pero los viejos decían, este templo es muy pequeño, pero Ageo dice, pero la gloria de esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera. Se refería a eso. Y les voy a decir una cosa: la gloria postrera de ese templo fue cuando Jesús un día llegó allí. Él es la gloria postrera. Claro, muchos han interpretado otra cosa, que Pentecostés, que hablar en lenguas, que esto, que lo otro y todo. Muchos han interpretado eso, pero no es así.
¿qué pasa? Que Jesús llegó a este templo. Él no entró al lugar santo. Él no entró al lugar santísimo. Físicamente no entró. Pero ¿cuántos creen que en la muerte, en la cruz del Calvario, despedazó el velo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ese velo se despedazó, Cristo resucitó, dice que entró al lugar santísimo. Por eso hoy en día ya no necesitamos ir a algún lugar a adorar a Dios. Como hay gente que dice, yo voy a ir a Roma, yo voy a ir a Jerusalén, yo voy a ir a México, o algunos han levantado santuarios en diferentes lugares y dicen, yo voy a ir a ese lugar para encontrarme con Dios y todo eso. No, ahora, hoy en día, usted se puede encontrar con Cristo hasta en el cuarto de su casa y entrar hasta su presencia, entrar hasta el lugar santísimo, hablar con Él, abrazarse con Él, contarle todas sus angustias y sus tristezas, porque ya Cristo en la cruz del Calvario, Él es el sumo sacerdote. Digan amén a Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya, hermano, ya no tenemos que hacer. Eso era sombra de lo que había sucedido. Por eso cuando vengan predicadores mentirosos diciéndole a usted, use este manto, ponga esta agua aquí, eche aceite por allá, ponga un ángel en la puerta de su casa, dígale, mire, ya sabe que ya Cristo todo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo no necesito ni mantos, ni sal, ni harina, ni un montón de cosas que hoy se ha vuelto una mercadería tremenda. Ya Cristo lo hizo, Él abrió el camino al lugar santísimo. Es cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, viene la hora, y la hora es en que los verdaderos adoradores, ¿hay aquí algún verdadero adorador? En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque, oiga lo que dice Jesús, viene la hora que ni en este monte, o sea en Samaria, ni en Jerusalén, o sea hoy en día allá, adoraremos al Padre. Viene la hora. Y Jesús lo dijo y una vez dice, y la hora es en que ni en este monte, sino que los verdaderos adoradores, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy en día encontramos mucha gente yendo a bautizarse al río Jordán. Dice, yo quiero ir allá porque... No, aquí nosotros nos bautizamos en el río o en una piscina porque ya no hay ritos religiosos, no hay tanta cosa. Por ejemplo, nosotros no somos judíos, no celebramos ni la fiesta de los tabernáculos. Ellos sí, ellos que la celebren, claro, tienen que celebrarla. Es su historia, es su historia. Pentecostés tienen que celebrarla, es su historia. Es como nosotros la independencia, es como nosotros el 25 de julio. Ellos tienen que celebrar sus fiestas y todo eso, pero eso no nos va a acercar a Dios absolutamente nada. El único que nos acerca a Dios es el que digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través mío. Así que el segundo templo que se construye, lo construye Zorobabel, lo construye juntamente con Esdras, con Nehemías y con toda, y se escribe el libro de Esdras, se escribe el libro de Nehemías, ahí nos cuenta cómo construyeron el segundo templo y todo eso. Ese segundo templo, cuando Jesús viene, está construido. Ahí mismo, en ese segundo templo, ahí se están ofreciendo todos los sacrificios. Cuando Jesús sale del templo, lo acabamos de leer, los discípulos le dicen, Señor, vea qué templo más lindo. Mire, bueno, y en Lucas dice, mire las ofrendas, porque ahí llevaban oro de ofrendas y un montón de cosas y todo. Y Jesús, en vez de decirle, sí, qué grandeza, qué maravilla, qué linda aquella piedra, qué lindo esa torre que tiene allá, qué templo más maravilloso. Jesús les dice algo que no les gusta para nada y que le deja muchas preguntas. Los discípulos conocen la historia, saben la angustia que vivieron en el tiempo de Babilonia unos 1000 años atrás, y conocen la invasión y conocen, hermano, la historia de lo que pasó con el rey Nabucodonosor.
los discípulos, la respuesta de Jesús, verso 2, ¿la quieren leer de nuevo conmigo? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no, ¿cómo dice? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ay, hermano, usted y yo lo leemos así, comúnmente. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el templo de nosotros. Y porque Israel tiene su historia, yo tengo la mía. Pero para ellos, Jesús estaba diciendo algo que inclusive lo acusaron de blasfemia. Cuando él dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le dicen, ¿cómo? Duramos nosotros 46 años en levantarlo y usted lo va a levantar en 3 días. Pero el mismo autor dice, es que no se refería al templo físico, sino a él, cuando iba a resucitar. De veras. A veces Jesús hablaba y nadie le entendía. A veces a Jesús había que preguntarle qué quiso decir. ¿Sabe por qué? Porque esto es una revelación. Digan amén. Es una revelación. Pero él lo acusaron de blasfemia, de hablar en contra del templo. Pero ahora dice algo todavía peor. Profetiza algo. Dice, ¿ven ustedes este templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no ha de ser destruido. Ahora, aquí hay 4 discípulos. 4. Si usted lo ve en Lucas, se va a encontrar los 4. Pedro, Jacobo, Juan y Santiago. Y entre los 4 ellos se van, no sé, me imagino que se fueron caminando diciendo ¿qué es esto que acaba de hablar Jesús? Y entre ellos seguro decían, volverá a suceder lo que sucedió en los tiempos de Jeremías. ¿Qué es esto que dijo Jesús? Y Santiago hablando con Juan y Juan hablando con Pedro y Pedro ahí iban conversando y conversando. Salieron del templo, se fueron al frente del templo, está el monte de los olivos. Y vea el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ya no aguantaba más, ¿verdad? Los discípulos se le acercaron y le dicen, dinos, aquí hay 2 preguntas en uno, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Están en la lectura, sí? ¿Cuándo serán estas cosas? Pregunta número 2 en una. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? Grábese la palabra señal. Y del fin del siglo. Tremenda pregunta que le hacen. Señor, ¿qué es esto que dijiste? ¿Cuándo va a suceder esto? Y lo primero que Jesús les dice, en el verso 4, respondiendo Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Amén. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ellos, porque Jesús va a decir un montón de cosas. Ellos le están preguntando, ¿cuándo será ese día? ¿Qué señal habrá? ¿Y cuándo será el fin? Así que Jesús dice, antes de decirle cuáles van a ser las señales y qué va a suceder, primero voy a advertirlos. Miren que nadie los engañe. Y miren lo que empieza a decir. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso les digo, ¿a cuántos engañarán? Dice ahí. A muchos. No a pocos, a muchos. Engañarán. Ok, verso 6. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad
que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero Pedrito, Juan, Santiago y Jacobo, aunque todavía no es el fin. Porque la pregunta de ellos era ¿cuándo iba a ser el fin? Y ahí es donde vamos. ¿Cuándo iba a ser el fin? Y retoma Jesús y dice en el verso 7, porque se levantará nación contra nación. ¿Están en la lectura, sí? Reino contra reino, y habrá, ¿qué más? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Yo no invitaría a Jesús a predicar. Bueno, yo sí lo invitaría a predicar. No sé, muchos predicadores no les gustaría invitar a Jesús para que predique de esto. ¿Es cierto o no? Hoy en día muchos predicadores, es más, este mensaje ya desapareció de los púlpitos. Es que este predicador que estamos leyendo aquí, solo decir noticias muy gruesas, ¿verdad que sí? Pestes, hambres, pestilencias, terremotos. ¿Quién quiere oír eso? Guerras. ¿Quién quiere oír eso? ¿No estamos hartos de la televisión y de las noticias de eso todos los días? Y ahora sale este predicador diciendo, pues prepárense porque todo esto venga. Y además les voy a decir una cosa, es necesario que todo esto acontezca. Y quiero decirle algo más, todavía no va a ser el fin. O sea, las cosas se van a poner como peores. Dice en el 7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora anda el ruido y el sonido de un antivirus por allí. Y algunos dicen, otra vez vendrá el tiempo como pasamos con el COVID. Pero solo esas cosas. Y en el verso 8, vea el verso 8. Dice que lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy, o en estos días, es el principio de dolores. Si usted y yo estamos hartos de tanta cosa y de tanta maldad, y esto es el principio de dolores, y eso, escuche bien, en el país de nosotros, hermano, no pasa nada. Comparado con otras naciones, nuestro país aún está dentro de uno de los países más felices. Todavía usted le dice a alguien pura vida, pero hay otros países como Corea del Norte, como Afganistán y países así bélicos. Si usted ve todo África, está matazones todos los días, iglesias quemadas, pastores quemados, cristianos asesinados. De todo eso hay. Nosotros estamos muy bendecidos, digan amén a eso. ¿Cuántos tienen agua en la casa? ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Y por qué usted no dijo amén? Pero todos tenemos agua. Tenemos un país con agua. A veces se nos va unas 4 horas y nos quejamos. Pero usted, fíjese usted que usted se da el lujo de lavar con agua potable. Usted lava su carro, con agua potable se baña, con agua potable lava la ropa, con agua potable limpia el piso. ¿No es un gran lujo? Y esa agua que usted está usando, ¿sabe qué? Otros la están comprando en otro lado. Por eso nosotros aquí, hermano, estamos pura vida. Pero hay gente en otras naciones que hay pestes, pestilencias, guerras y hambres. En otras naciones ahorita están sufriendo y pasando por todo eso. Pero dice Jesús, hermanos, que nosotros, esto será apenas el principio de dolores, comparándolo con una mujer que va a dar a luz. Porque no es lo mismo el principio de dolores de una mujer a cuando ya vienen los dolores mismos, dice Jesús. Digo yo, si esto es el principio de dolores, ¿cómo serán los dolores mismos? ¿Cómo serán? Y por eso dice hermano en el verso 9, brinquemos al 9.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Cómo dice? Ok, usted y yo vamos a ser aborrecidos de muchas gentes. El rechazar el cristianismo, el rechazar al cristiano, cada día se va a ir convirtiendo, hermano, en un anticristianismo, odiar más a todo aquel que ama al Señor, que vive como el Señor dice. Le voy a decir algo. Si a usted alguien todavía no lo ha aborrecido, si sus compañeros todavía disfrutan con usted, si sus vecinos todavía usted disfrutan con usted, porque ellos lo invitan y usted va y toma tragos con ellos, cuenta chistes como ellos, habla como ellos, usted todavía no se ha convertido a Cristo. Usted viene a la iglesia, pero usted no es cristiano. No es cristiano todavía. No. Porque cuando el cristiano empieza a marcar una diferencia con alguien, alguien se tiene que enojar. Alguien no va a estar de acuerdo con usted. Ahora, escuche esto. Vamos a ser aborrecidos, ¿por qué? ¿Por Dios? ¿Vamos a ser aborrecidos porque creemos en Dios? ¿Es eso? No, no. Vamos a ser aborrecidos porque creemos en Jesús. Porque creemos, seréis aborrecidos por causa de ¿qué? Léalo bien. A ver, por favor, léalo bien. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Porque los judíos creen en Dios, pero algunos, no todos, aborrecen a los cristianos. ¿Por causa de quién? De Jesús. Porque los musulmanes creen en Dios y algunos aborrecen a los cristianos por causa del nombre de Jesús. Vaya en un bus, vaya usted en un bus con un grupo de gente allí, o esté usted en su trabajo y con un grupo de compañeros. Están hablando de todo, de política, de deporte, de todo están hablando allí. Y si alguien tira una pregunta y usted le dice, bueno, yo creo en Jesús, o yo creo en Jesucristo, dice usted y todos. Hay algo en el ambiente, hay algo raro que pasa. Algunos vuelven a ver para abajo, o hacen así, o no sé. Algo impacta porque ese nombre de Jesús tiene algo maravilloso. Hasta los demonios se tuercen cuando escuchan el nombre de Jesús. Y dice el Señor que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Ahora, asegúrese que hablen mal de usted por causa del nombre de Jesús. Asegúrese que lo aborrezcan por causa del nombre de Jesús, por su testimonio. ¿Sabe? En las elecciones de hace unos 8 años, creo que fue unos 8 o 12 años, cuando el Partido Cristiano casi que llega a la presidencia y toda esa cosa ahí, todo. Cuando estaba ese tiempo, nunca en la vida había visto que la gente empezó a sacar su odio contra la iglesia y contra los cánticos y a burlarse de todo. Digo yo, mira, estaba escondido todo eso. ¿Sí? Porque cuando usted vive conforme a lo que Dios manda, la gente no se va a confabular con usted. La gente inclusive se va a alejar de usted. Invitaron a un predicador a orar. Esto fue en los Estados Unidos. Y lo primero que le dijeron, porque entonces había gente del Islam, gente de la religión judía, del budismo, del catolicismo, de todo. Y todos querían hacer una oración allí, ¿verdad? Cuando invitaron al orador a hablar allí adelante, le dijeron, mira, usted va a orar, pero vamos a pedirle un favor. No use el nombre de Jesús para orar, porque ofendes a esta religión, a esta otra religión y a esta otra.
Gracias al Señor. El valiente predicador o pastor pasó adelante y empezó a orar, Padre, y empezó a pedirle al Padre un montón de cosas. Y muy contenta todo el mundo con la oración. Y al final dice, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuando él dijo en el nombre de Jesús, ya la gente se empezó a sentir incómoda e inclusive lo llamaron aparte y le dijeron, no le dijimos a usted que no usara el nombre de Jesús, pero él dijo, pero ya lo usé, ya no se puede más. Así que el nombre de Jesús, usted no va a ser aborrecido porque sea evangélico o porque vaya a esta iglesia o la otra. Usted va a ser aborrecido por causa del nombre de Jesús en estos tiempos que vivimos. Cuando yo me convertí en los años 80, los muchachos que estaban convertidos, los jóvenes que estaban convertidos, algunos de ellos, sus propios padres, los echaron de su casa. Tuvieron que venir a vivir a la iglesia. Porque sus padres le decían, usted me traicionó, usted dejó la religión. Una señora llegó un día y me dijo, William, noto en mi hijo, él se hizo muy raro, mi hijo. Tiene cosas muy extrañas. Le digo, ¿cómo qué? Me dice, se mete en el cuarto y yo me he asomado y está arrodillado. Y dice, eso es algo rarísimo. Es rarísimo. El otro día me dijo que iba a ir a orar toda una noche con los hermanos. Para mí él está muy mal de la cabeza. Y todavía el sábado que pasó se quedó sin comer hasta las 3 de la tarde. Yo creo que mi hijo, William, dígame, está enfermo mi hijo y quiere solo leer la Biblia y leer la palabra. Está enfermo, tiene algo malo. Porque el evangelio del Señor es locura para los que se pierden, pero para los que salvan es poder de Dios. Es marca. Y yo le dije a la señora, vea, todo lo que su hijo me dice, mire, no volvió a ir a tomar, no volvió a ir a fumar, no volvió a salir con sus amigos de madrugada y todo eso. Le digo, señora, pero entonces está bien, ahora sale con los hermanos y van a orar de noche y a veces se quedaba sin comer por las borracheras que se pegaba y las vomitadas que se pegaba, pero ahora él ayuna. Eso se llama ayuno, eso se llama vigilia, eso se llama, como dice Jesús, entra en tu cuarto, ora con él. Cuando le expliqué todo eso a ella, bueno, muchas gracias. Le creo porque es usted que me lo está explicando. Pero al mes estaba la mamá también en la iglesia. Y han pasado cerca de 25 a 30 años de eso que les cuento. Y hoy todavía, como abuelita y como abuelito, los dos están sirviéndole a Dios en esa iglesia. Porque el evangelio es así, el evangelio tiene que causarle a gente así, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba con mis compañeros y bueno, tenía 18, 20 muchachos a la par alrededor mío. Y un día uno me dijo, yo llegué nuevo y al mes y resto de estar allí, uno de ellos me dijo, usted es pandereta. Yo le pregunté, ¿por qué? Dice, porque yo veo que usted habla diferente y usted no hace los chanchullos que nosotros hacemos y dice cosas distintas y todo. Le digo yo, sí, yo me entregué a Jesucristo hace 2 años y ya le empecé a contar y todo eso es así. El hombre y la mujer de Dios tienen que marcar esa diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Y alguna gente, hasta sus propios familiares, lo van a aborrecer por causa del nombre de Jesús. Dígame, Jesús, María y José tuvieron a Jesús, pero Jesús nació por obra del Espíritu Santo. O sea que María no conoció varón. Una vez que Jesús nació y todo eso, María y José tuvieron un matrimonio como todos y tenían igual como toda pareja relaciones sexuales y de ahí nacieron cerca de 7 hijos más, hijos de María. Y tener hijos y el sexo dentro del matrimonio no es ningún pecado, es aprobado y bendecido por el Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó con los hermanillos de Jesús? ¿Lo aceptaron o lo rechazaron? Lo rechazaron también.
burlándose de él, un día le dijeron: si tú eres profeta, date a conocer. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? ¿Quiénes están orando y esperando el bautismo en el Espíritu Santo? Los hermanillos de Jesús. Por eso usted no se debe dejar impresionar porque su familia lo desprecia hoy. Mañana estarán adorando a Dios con usted también. ¿Alguien puede alabar a Dios? Sí. Así que cuando Jesús está diciendo todas estas profecías, incluye también esa, que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Verso 11, ¿están con la Biblia abierta todavía? Bueno, en el verso 10, en el 9 dice que a los cristianos los van a perseguir. En el 10 también dice que algunos cristianos se van a apartar del camino del Señor. Léalo conmigo, ¿cómo dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea que mucha gente va a abandonar después de haber conocido al Señor, después de haberse convertido al Señor. Mucha gente también se va a alejar del Señor. ¿Y eso lo vemos o no lo vemos? Claro que sí. Vamos, el verso siguiente dice, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo no sé por qué este capítulo de Mateo, cómo hace énfasis cada rato en los falsos profetas y en los falsos cristos. Hermanos amados, y de falsos profetas estamos, hermano, llenos por todo lado. Vea lo que dice, no serán pocos profetas. ¿Cómo dice? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a unos cuantos de la iglesia. ¿Cómo dice? A muchos. Estamos llenos. Hace 22 días, no sé, hablé acerca de eso, de los falsos profetas. Usted puede buscar la predicación en YouTube también y la puede escuchar en Frontiers Radio. Ahí la puede también buscar también. Y hablé acerca de los falsos profetas. No se impresione por las iglesias tan llenas que tienen los falsos profetas, porque eso no es signo de que la gloria de Dios esté allí, ¿verdad? Porque dice que muchos los van a seguir a ellos. ¿Cómo se distingue un falso profeta? Le voy a decir algunas cositas que no se las dije hace 22 días. Número uno, los falsos profetas generalmente usan el Antiguo Testamento para predicar. Usan escenas de, como le voy a poner el ejemplo, como el de la viuda, donde aparece aceite, donde aparezca harina, donde aparezca vino, donde aparezca algún objeto que ellos luego, ¿cómo se dice? Le ponen alma, se usa otro término, pero le ponen alma, es decir, si usted se lleva esta llave para la casa, se le van a abrir puertas en todo lado donde usted las ha visto cerradas. Es la llave de David, le sacan versículos, ¿verdad? Usan la numerología, números, la numerología, los falsos profetas, y usan los números. ¿Cuáles son los números más sobresalientes en la Biblia? El 40, el 7, el 6 a veces, el 2 también. Usan mucho la numerología. Entonces dice, estamos en el año tal y entonces el número tal significa, y si no, pues ellos le dan el significado y enredan a todo mundo y hay todo mundo. Al final, el falso profeta siempre termina limpiándole a usted la tarjeta de crédito o limpiando o mandándolo bien. Usted vino con una platita, yo iba a ir a comer pizza, ahora se va para la casa a comer guineo con ¿cómo se llama? Con un poquito de frijolitos ahí. Dice, después del culto voy a ir a almorzar a un restaurante. Pero el profeta el falso profeta es dominante, manipulador y posesivo. Usted no puede decir no. Usted dice, qué raro, ¿por qué no pude decir que no? ¿Por qué no se me vinieron los versículos? Porque son, hermano, tienen un espíritu del diablo, es un espíritu de error. Y todo termina en dinero, todo termina en dinero. El falso profeta no ven a ustedes como alma, cada uno de ustedes los ve como dólares. Así, tienen pinta de dólar, cada uno. Y si cuando yo veo la gente, así, eso es lo que hace el falso profeta. Numerología, pasajes del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento cuesta mucho utilizarlo para manipular a mucha gente. Por ejemplo,
la viuda le dio a Elías, le dio lo único que tenía, lo único que usted tenga, délo para el siervo de Dios. Dice, y usan así, le meten unos tonos tremendísimos allí, hermano. Le dicen a usted, mamita, qué linda, qué lindo mi hermanito, y que mi hermanita, y me entiende, y le palabras suaves y así, todo eso estamos llenos. Facebook, internet y todas las redes sociales están llenos de falsos profetas. Son más los falsos que hay allí que los verdaderos, hermano. Tenga cuidado con todo lo que lee, lo que ve. Hoy tenemos que escuchar la palabra de Dios como comer pescado con espinas, tener un cuidado tremendo para poder escuchar todo eso. Ojo con los falsos profetas. Yo por eso siempre he tenido mi onda y mis piedras para sonármelos desde el púlpito y prevenirlos a todos ustedes. Pero a pesar de que yo digo todas estas cosas, algunos de ustedes escuchan más al predicador de la radio, al de YouTube, al de este. Y si si el pastor dijo otra cosa, mire, los que realmente oyen al pastor, esas son las ovejas de esta congregación. ¿Sí? Imagínese usted que una vez yo estuve y predique de esto hace algunos años atrás y todo eso. Y al tiempo me di cuenta. Una señora, después de oír tanto, pagó 50,000 colones por un lapicero que ofrecía una emisora de radio. Digo yo, y sabe que ni nosotros ocupando para construir aquí la iglesia y cosas y todo eso. Digo yo, qué vacilón, ¿verdad? Que la gente es manipulada. Así que Jesús nos previene a nosotros acerca de los falsos profetas. Y lo tienen abierto todavía. Ahora, uno de los puntos sumamente interesante es el verso 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué pasará con el amor? El amor, no de todos, el amor de la mayoría se enfriará. ¿El amor a quién? El amor a Dios. El amor a Dios. Porque si usted deja de amar a Dios, deja de amar a su prójimo, deja de amar a la iglesia, deja de congregarse, deja de estar viniendo a la congregación, deja de estar ayudando, bendiciendo. Cuando su amor se enfría, entonces es un amor, ahí estoy, pero estoy frío. Y en el verso 13 nos dice, en medio de todo esto, ¿están aquí? En medio de todo esto, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Para quién es la salvación? Para el que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el fin. Pero el verso 14, que es con el que empezamos, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que persevera hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? El evangelio será predicado, dice, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Luego vamos a ver, yo les quiero enseñar a ustedes en otra predicación del domingo, cómo es que vendrá el fin. Pero les voy a decir ahorita mismo, ¿el fin de qué? La pregunta de Pedro fue esa y de los discípulos. ¿Cuándo será el fin de todo? ¿El fin de qué? La gente siempre ha hablado acerca del fin del mundo. Algunos que estábamos ya en el 1999, ¿verdad? Los que estábamos en 1999, en noviembre de 1999, en diciembre de 1999, se acercaba el año ¿qué? 2000. Y toda la gente estaba temblando y la gente decía, se van a caer los aviones, las computadoras van a dejar de funcionar, y todo el mundo estaba en esa situación, ¿verdad? 12 de la noche, año 2000, a las 12 de la noche se va a acabar el mundo. Y resulta que ya han pasado ¿cuántos años? 26 años.
Dígale a su hermano que está a la par suya y que usted estuvo muy preocupado. Hay algunos que no nacieron en ese tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Que ya, mire, ya tienen 26 añitos, ya son milenarios, hermano, ¿verdad? Pero entramos y nos hemos dado cuenta que no. Y toda la gente siempre ha hablado del tiempo del fin. Pero hay una de las cosas que va a caracterizar el tiempo del fin, el final de todas las cosas, el final de los siglos, el final del sistema, porque escúcheme bien, hermano, esto pronto se va a acabar. Amén. Qué predicación más fea, ¿verdad? Su carro, su casa, todo lo que usted tiene y todo lo que el hombre se ha provisto, esto pronto se va a acabar. Pero ¿sabe qué es lo que más se va a acabar? Lo que más, el fin de todas las cosas, lo que más va a terminar, se llega a acabar la maldad. ¿Alguien quiere que se acabe la maldad? Claro que sí. Fin de la maldad, fin de las guerras, fin del hambre, fin, no más terremotos, fin de todas estas cosas, fin de tanta perversidad y fin de tanta situación. Y se los voy a poner de ejemplo. Dios un día le puso fin a todas las cosas también, ¿o no? Se lo recuerdo, con los días de Noé. Dijo Dios, se acabó todo aquí. Se acaba todas las cosas aquí. Pero antes que Dios destruyera y antes que Dios acabara con todo eso, ¿sabe usted, hermano, cuánto está gastando los Estados Unidos diario en esta guerra pequeña entre Israel, los Estados Unidos e Irán? Solo por día gasta aproximadamente 1.000 millones de dólares por día. Ucrania y Rusia, que ya tienen 4 años de estar en esa desgraciada guerra. África, que está llena de guerras. Viene un día y viene un momento en que Dios le dice, ya basta de sus gobiernos de izquierda, derecha, del gobierno que sea, del que quiera. Voy a acabar con todos ustedes. ¿Cuándo va a suceder eso? Escúchelo bien. Dice Jesús que hay una señal sumamente interesante, la predicación del evangelio a todas las naciones. Pregunto, ¿hay alguien en Costa Rica que no haya escuchado el evangelio? ¿Hay alguien en Centroamérica que no haya escuchado el evangelio? ¿Hay alguien en Sudamérica y en Norteamérica, hablando de Estados Unidos y Canadá y México? ¿Habrá alguien en Sudamérica que diga, yo nunca he escuchado el evangelio? Estoy seguro que todos ya han escuchado el evangelio. Yo he viajado por algunos países, hermano, y he ido a un montón de lugares donde hay una iglesia linda predicando y perseverando en el Señor. Y en este momento hay hombres y mujeres metidos donde usted y yo ni siquiera tenemos idea, como testigos del evangelio. Leamos el texto de nuevo. Y será predicado este evangelio del reino. ¿A dónde? En todo el mundo. ¿A quién? Dice, para testimonio. Vamos a ver, ¿se van a convertir todas las naciones a Cristo? ¿Todos los habitantes de todas las naciones? No. Gente de todas las naciones se va a convertir, pero no todas las naciones enteras se van a convertir al Señor. La mayoría de gente va a rechazar el evangelio. Y por eso Jesús dice claramente, les predicaremos para testimonio a ellos. Que un día ellos no digan que no se les predicó, que no se les habló. Y esta profecía, esta señal es la que nosotros estamos viviendo en este momento.
En Corea del Norte, que es un lugar sumamente difícil, están los hermanos metidos allí llevando el evangelio del Señor. En Corea del Sur, que hay una abundancia de iglesias y de predicación. En China, hermano, hay solamente en China 20 millones de cristianos. Y se lo digo así, usted dice que hay un montón. No, China tiene 1.100 millones de habitantes, así que 20 millones no es nada, pero es como el grano de mostaza. ¿Cuántos dicen amén? Es como el grano de mostaza. Sí, que va creciendo. Entre los países árabes, aunque se hablen un montón de cosas y no se publiquen, el evangelio está siendo predicado. Es más, Cristo inclusive está dándole sueños y visiones a mucha gente que inclusive no tiene la Biblia, pero también a través de internet y a través de todos los medios que aún se predica cosas malas y cosas esto y lo otro, aún así la iglesia está aprovechando para apresurar su palabra, para ponerla por obra en todas las naciones. Porque esta señal de la predicación del evangelio, usted tiene que cumplirla. Yo tengo que hablar del evangelio a toda la gente, pero ahorita nadie puede decir, al menos en nuestro continente, en el Caribe y más allá, nadie puede decir que no ha escuchado el evangelio. Este evangelio se está predicando a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Escuche esto bien, voy a terminar aquí. En los días de Noé, Dios vio la maldad del hombre, niños violados, gente asesinada, abuso de poder, abuso de autoridad. Vea si el mundo estaba malo en los días de Noé, que dice que cuando Dios vio al hombre, vea qué versículo, pongan atención, dice, se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y sabe qué dice? Un día lloré con esa frase, dice, y le dolió en su corazón. Usted sabe lo que es un padre de familia, traer a un hijo y luego verlo, darle de todo, proveerle de todo, criarlo, amarlo y todo, y verlo cometiendo crímenes, robos y un montón de cosas. El papá decir, me arrepiento de haberlo y me duele tanto en el corazón. Y a Dios le dolió en el corazón. Y si me arrepiento de haber creado al hombre, porque sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Y dijo Dios, se acabó esto. Se acaba. A esto le pongo, ¿qué le pongo? Fin. A esto le pongo fin. Y Dios le puso fin. Escúcheme usted que ha oído durante muchos años que Dios es amor, es verdad. Pero el hombre, como dicen hoy popularmente, ha pasado la línea roja y están provocando a ese Dios de amor, lo están provocando a ira. Dios se enoja, Dios se aira también. Y dice Dios, voy a desaparecer de la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Así lo dijo, los desaparezco. Y dice, los animales, las bestias, los árboles, todo desaparece. Se acabó. Este es el fin. Pero de un pronto otro volvió a ver por allá. Y había un hombre llamado Noé. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice Dios, voy a usar a Noé todavía en su misericordia. Y por 120 años empezó a construir un arca para que el hombre todavía se arrepintiera y se salvara. Y ahí estaba Noé construyendo. Y ya ustedes saben cómo es la historia.
El burro que es tan burro y la tortuga que es tan lenta entraron al arca antes que los hombres. Fue más inteligente el burro y entró. Despacio, pero entró la tortuga. Pero el hombre decía, no. Y Dios dice, se acabó, llegó el fin de todas las cosas. Y Dios metió a Noé en el arca. Y se imaginan ustedes, toda la humanidad fue destruida, hermano, llegó el fin. Niños, jóvenes, viejos, ancianos, todos, perros, vacas, caballos, leones, elefantes, todo fue destruido. Se acabó, dijo el Señor. Termino con esta maldad ya. Y de eso estamos cerca. Se acabó. En los días de Noé, Dios puso a ese hombre llamado Noé a testificar. En nuestros días, hace 2000 años, no 120, hace 2000 años, Dios no mandó a Noé, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Dios envió a su Hijo Jesucristo para decirle al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No le pase lo que le pasó a la gente de los días de Noé. En los días de Noé la gente tenía que creerle al mensaje de Noé. Hoy la gente tiene que creerle al mensaje de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que le voy a regalar, ¿qué? La vida eterna. Hoy no está Noé, pero quiero garantizarle esto, decirle esto, pero Dios se enojó. Sí, se enojó y dijo, hasta aquí. Aquí llega, pronto llegará el final de toda esta maldad, de todo el sistema. Los abusadores, los estafadores, los ladrones, los políticos que llevan a los muchachos a la guerra, los que comercian con armas, su fin está muy cerca. El fin está cerca. Su iglesia predicando al mundo en medio de falsos profetas, en medio de maldad, en medio de terremotos, hambres, pestes y pestilencia, su iglesia viva, predicando y predicando y diciendo, Él viene, el fin se acerca, Él viene. Su iglesia diciéndolo. Las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, nada debe afligir a la iglesia. La iglesia dice, estamos en el tiempo del fin, Cristo viene pronto. Cuando la gente le pregunta, usted no se ponga ahí todo recogido diciendo, mira la maldad por allá, mira lo que sucedió en este lado. No, la iglesia fue llamada para vivir en medio de este mundo, en medio de esta maldad. La iglesia fue llamada para tener carácter, para ser valiente, para ser y tener ese espíritu de poder, de dominio propio en medio de todo esto. La iglesia no fue llamada a cobardarse. Uy, ve qué miedo, mire lo que viene allá, mire, aprobaron esto, mire los abortistas, se acaba. Señores del aborto, se les acaba su tiempo también. Promotoras del aborto, se les acaba también, su final viene pronto. Promotores de guerras, de divisiones, de pleitos, señores falsos profetas, su fin se acerca también. Y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin.
Este mensaje no le gusta a mucha gente, pero a veces cuando voy a predicar me aseguro de que Jesús haya predicado lo que yo voy a predicar, porque lo único que voy a hacer es repetir lo que Él dijo. No es que tengo nada, ninguna revelación ni nada nuevo. Es lo que Él dijo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señores ateos y naciones que rechazan al Señor Jesús, su fin se acerca. Y se acerca el glorioso día en que su iglesia será llevada como la esposa del Cordero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquellos que le hemos creído, con aquellos que están perseverando. Se lo digo, este camino no es para cobardes, no es para gente que cada rato entra y se devuelve, entra y se devuelve. Este camino es para gente valiente, es para gente perseverante. Viene un día glorioso, se acerca el fin. Oro por mis hermanitos que están en medio de guerras, siéndole fieles a Dios. Oro por mis hermanitos que están en medio de persecución, siéndole fieles a Dios y llevando allí el evangelio. Oro por aquellas mujeres que en medio de la guerra están rescatando niños como misioneras, para que esos niños conozcan a Jesús. Oramos por esos hombres y mujeres que no tienen fama, que están detrás de las cortinas, que son los anónimos de Dios en diferentes naciones, que en medio de la pobreza y la escasez, pastores, predicadores, hombres y mujeres de Dios, que allí le están sirviendo al Señor. Puedes ponerte de pie esta mañana o esta tarde. El fin se acerca. Ore al Señor. El apóstol Pedro nos advierte en 1 de Pedro capítulo 4 verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El fin de todas las cosas se acerca. Ore al Señor. Gracias, Señor. Te alabamos a ti, Padre nuestro. Enséñanos a ser una iglesia perseverante. Te adoramos, Señor. Te bendecimos esta mañana, esta tarde, Dios. Si alguien esta mañana no está preparado todavía para con el Señor, yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, entra en mi corazón. Perdóname, Dios. Dígale así: entra en mi corazón y cambia mi corazón, cambia mi vida, Señor. Perdón por mis pecados, Señor. Quiero estar listo. Quiero ser una persona de los que perseveran. Gracias, Señor. Esa sencilla oración te va a hacer empezar a caminar con Cristo. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo. Dígale al Señor: tenme por digno de escapar de todas las cosas que vendrán. El fin se acerca. Dile a tu compañera, dile a tu compañero: el fin se acerca. Dígale al hermano que el fin se acerca también. Dígale al que está apartado, dígale: el fin se acerca. Ya no habrá más llanto, más tristeza, no habrá más dolor, no habrá muerte. Señor, te doy gracias. Quiero escapar de todas las cosas que vendrán.
Te entregamos nuestras vidas, Señor. Padre, bendice esta iglesia. Haz que ellos lleven este mensaje a otros, Dios mío. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Aquel, Señor, que está débil, dale fuerza y fortaleza, Señor. Al que tiene pensamientos de alejarse de ti, Dios, afirma sus pensamientos en ti. Señor, trae coraje, vigor, vida a esta iglesia, a cada creyente, a cada muchacho y muchacha que está aquí esta mañana. Señor, conviértelos en soldados valientes como Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, Dios. Ya ellos no están, hoy están ellos aquí, Señor, estos jóvenes, estos muchachos, muchachas. A los fuertes, a los proclamadores de tu palabra. Y te doy gracias por esta tarde y por tu iglesia. Llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros trabajos, al trabajo de toda la semana. Y usa la iglesia. Puedes decirle al Señor, úsame, Señor, puedes decirle. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.